Una de las primeras impresiones del alma de un recién convertido es el asombro que le causa ver el concepto que tiene este mundo respecto a la libertad. Pronto notará que el hombre sin Dios, quien vive entregado a los placeres temporales del pecado, aunque se ve a sí mismo como alguien libre, sin ataduras ni yugos, en verdad ignora su verdadera condición, la de un esclavo. Sin embargo, él, a pesar de haber sido libertado de aquella manera de vivir, también reconocerá un nuevo yugo al que ahora está atado, el yugo de Cristo. Les invito a que me acompañen a Mateo, capítulo 11, versos 29 y 30. Mateo 11, versos 29 y 30. Allí leemos esta invitación del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué contexto el Señor pronuncia estas palabras? Cristo hace esta invitación en medio de una gran oposición a su ministerio. Después de haber reprendido a la gente de su generación por su inmadurez espiritual, y luego de pronunciar palabras de condenación contra las incrédulas ciudades en las que había hecho grandes señales mesiánicas, el Salvador, sabiendo que sería pronto rechazado por los suyos y que el reino de Dios había de ser traspasado a quienes produjesen los frutos propios de él, a diferencia del capítulo anterior, en esta ocasión abre la puerta también a los gentiles con esta increíble invitación: llevad mi yugo. En la siguiente ocasión consideraremos qué significa llevar el yugo de Cristo. ¿Qué lección nos enseña el Señor por la figura del yugo? ¿Y qué bendición nos promete para que nos sometamos a él? Pero antes de pasar a considerar nuestro primer encabezado, recordemos qué es un yugo y veamos brevemente algunos usos de esta figura en la Biblia. El yugo es un instrumento de madera que se coloca sobre el cuello mayormente de algún animal de tiro, por el cual éste queda sujeto a ciertas restricciones de parte del labrador que le conduce y de su compañero o compañeros de trabajo. La figura del yugo es usada varias veces y de diversas maneras en las Escrituras. Por ejemplo, el yugo es usado en Levítico 26:13 como emblema de esclavitud. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. También lo emplea en Lamentaciones 1:14 el profeta Jeremías para representar el castigo por el pecado de Jerusalén, cuando dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Pablo lo usa tanto en Hechos 15:10 como en Gálatas 5:1 para referirse a la ley mosaica, pero en esta ocasión es usado por el Salvador para referirse a la religión verdadera, para ilustrar las sanas restricciones a las que quedan sujetos todos aquellos que son hechos sus discípulos. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina, como en España, de madera. Se llevaba el buey al carpintero para que le tomara las medidas, luego se desbastaba la madera y se llevaba otra vez al buey para probárselo y se le ajustaba bien, para que no le hiciera daño en la testus al animal. Cristo, como era su costumbre, toma una imagen que le era familiar a sus oyentes y a él, pues seguramente en sus años de carpintero hizo muchos de estos yugos, y la usa para impartir una poderosa verdad espiritual. Habiendo visto qué es un yugo y algunos de sus significados, consideremos nuestro primer encabezado. ¿Qué significa llevar el yugo de Cristo? Significa mínimo tres cosas. Significa llevar el yugo de su doctrina o enseñanza.
Todo aquel que se autodenomine discípulo de Cristo debe, como evidencia de una legítima profesión de fe, someter su mente a las enseñanzas de su Maestro y Señor. Es Cristo quien define lo que el creyente debe creer y pensar, y no el creyente mismo. Y esto puede sonar fuerte y hasta hacer que alguien pregunte, ¿pero acaso eso no significa que el cristiano se convierte en una especie de autómata sin criterio propio? Definitivamente no. Más bien significa que el cristiano somete su mente voluntariamente por la influencia del Espíritu Santo a las enseñanzas de Cristo. De hecho, los rabinos de la época del Señor solían usar la expresión tomar el yugo como sinónimo de ir a la escuela. Es decir, ir a la escuela de pensamiento de tal rabino o del otro. En este sentido, Pablo, durante su juventud, fue a la prestigiosa escuela de Gamaliel, tomó el yugo de Gamaliel, aprendió a sus pies. Y aunque muchos maestros de entonces hacían interpretaciones erradas de las Escrituras y así las enseñaban, otros, como el escriba Esdras en sus días, daban el sentido apropiado a la Escritura. Pero con todo, mis hermanos, el mejor de ellos tenía lagunas de oscuridad e ignorancia. Y es en ese contexto donde aparece Jesús como maestro. ¿Quién mejor para desentrañar el significado de una obra que su autor? ¿Y quién mejor que Cristo para abrir las Escrituras si su propio Espíritu las inspiró? Todo creyente está endeudado con Cristo por toda la revelación que nos ha dado de Dios. Sin Él, aún estuviésemos en oscuridad respecto a las grandes doctrinas de la fe, la encarnación del verbo divino, la justicia imputada, la justificación, entre otras. Es un deber de cada creyente esforzarse para nutrir su mente con las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, ¿cuántos hay hoy en día que no quieren a Cristo como maestro? Lo quieren como Salvador, eso sí, pero se niegan a someter su mente disciplinadamente al rigor de sus enseñanzas. Ellos dicen cosas que pueden sonar muy espirituales como yo sigo a Jesús, pero en mi corazón. O a mí no me interesa la doctrina, yo solo quiero a Jesús. Sería oportuno preguntarles a esta nueva modalidad de creyentes a qué Jesús se refiere. Porque desde luego Jesús de la Biblia no. Jesucristo no puede ser separado de su doctrina, como muchos pretenden hacer hoy, porque es precisamente la doctrina la que define de cuál Jesús estamos hablando. La perversión del hombre caído es tal que busca a un Jesús a su imagen y semejanza, conforme a sus deseos e intereses. De ahí que veamos algunos sectores de la izquierda que creen en un Jesús socialista, de igualdad para todos. De ahí que veamos algunas facciones anarquistas que creen en un Jesús rebelde al estilo Che Guevara. De ahí que encontremos en algunas iglesias evangélicas a un Jesús todo amor, que no corrige ni disciplina a los suyos. Serán suyos. Pero el verdadero creyente, en cambio, recibe con toda humildad al Jesús de las Escrituras y con él sus enseñanzas. Es por eso, además, que venimos a la iglesia semana tras semana. Es por eso que nuestros hermanos que predican series de sermones se esfuerzan semana tras semana para extraer de las Escrituras las enseñanzas para que nuestras mentes sean cabalmente instruidas con la doctrina sana y pura. El apóstol Pedro la llamó la leche espiritual no adulterada. Y en ese sentido, permíteme preguntarte, ¿qué expectativas tienes tú cuando vienes a la casa de Dios? ¿Qué expectativas has traído hoy? ¿Deseas nutrir tu mente con la leche espiritual no adulterada?
apruebas las enseñanzas de Cristo como la más excelente doctrina que jamás ha sido enseñada al hombre y deseas sujetar tu mente a ella como lo mejor que pudieras hacer? ¿O esta es simplemente tu rutina del domingo en la mañana? ¿O preferirías a tu mente expuestas a otras influencias que estimas más? El deporte, la televisión. El verdadero creyente, a diferencia del falso, recibe con toda solicitud la doctrina de su Maestro y Señor y somete voluntaria y gozosamente su mente a ella. Pero llevar el yugo de Cristo también significa someterse a sus leyes. No es posible llevar el yugo del Señor sin obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Cristo por excelencia son la ley moral de Dios. Ley que no estaba solo vigente en tiempos de Jesús, sino también en los nuestros. Esta es una verdad que disgusta mucho a quienes en nuestros días, ignorando las Escrituras en algunos casos y pervirtiéndolas conscientemente en otros, defienden y enseñan que Cristo vino a abolir la ley moral. Y en consecuencia derivan la posibilidad de vivir licenciosamente, pues alegan que Cristo los redimió de la maldición de la ley. En un acto de increíble acrobacia interpretativa. Pues Cristo mismo dijo de manera clara y llana en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley. Bueno, estos sujetos ven este texto y leen: la abrogué. Mis hermanos, no hay que ser muy listo para entender que si el pueblo de Dios ya no se limita a los ciudadanos de la nación de Israel, la ley civil queda abolida. No hay que ser muy listo para entender que si la antigua liturgia de adoración hablaba de la persona y la obra del Señor, al ser esta consumada, la ley ceremonial también queda abolida. Pero hay que ser muy tonto o muy malo para entender que a pesar de no ser salvos por la obediencia a la ley moral, sino por Cristo, esta quede abolida. El Señor no vino para abolir la ley moral, sino para explicárnoslas, para que supiésemos la profundidad de su significado, para espiritualizarla, para que supiésemos cuál es su alcance práctico en nuestro diario vivir. Y vino para cumplirla, para que creyésemos que aunque la ley nos mató, Él nos da vida. Y quizá alguien diga: pero esto no se aplica mucho a mí, porque yo no creo esas cosas. Yo tengo la doctrina correcta. Te equivocas si crees que no se aplica a ti, porque todo el que ha tomado el yugo de Cristo tiene el deber también de autoexaminarse, no solo para saber si tiene la doctrina correcta, no solo para saber si ha entendido sus mandamientos, sino para saber si los está obedeciendo. Aunque no perfectamente por causa de su pecado, sí sinceramente por causa de su poder. Por tanto, te esfuerzas conscientemente no solo para entender los mandamientos de Dios y para exponer tu mente a sus enseñanzas, sino para ponerlos por obra. Porque ciertamente podemos tener la doctrina correcta, los fariseos la tenían, mas Cristo dijo de ellos a la multitud: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y me temo que esta conducta no ha pasado de moda. Alguien decía, y con razón: hoy la palabra de Dios corre libremente, entra por un oído y sale por el otro. ¿Ese es tu caso? Hoy son muchos los que creen en los 5 puntos porque está de moda. Y si hubiese un sexto, también lo creerían. El problema está en que luego, cuando ves sus vidas, ninguno de esos puntos conecta con su vida diaria. Es decir, cuando ves lo que creen y ves cómo viven,
no puedes encontrar ninguna congruencia entre una cosa y la otra. Llevar verdaderamente el yugo de Cristo implica no solo conocer, sino obedecer, porque es algo muy serio tener mucha luz y no vivir en consecuencia. Por todos lados hay profesantes que han naufragado en cuanto a la fe, teniendo la misma luz que nosotros. Lo más importante no es cuánta Biblia conoces, sino cuánta Biblia practicas. Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Pero llevar el yugo de Cristo también significa llevar el yugo de la autonegación. Como hemos visto, llevar el yugo de Cristo significa sujetar nuestra mente a su doctrina, significa forzar nuestra voluntad a la obediencia, pero también es preciso negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que cree en Cristo es librado de la esclavitud del pecado, pero no del pecado en su totalidad, al menos por el momento. Por lo cual es un deber de todos los que quieran seguir a Cristo reprimir y estorbar el pecado que aún permanece en ellos. Desde el primer momento que el creyente hace profesión pública de fe y confiesa al mundo su nuevo deseo de seguir a Cristo, no tardará en venir la crítica, la burla y el desprecio, aún de sus propios familiares y amigos. Si es una joven, seguramente le dirán, hija, tú no te ves muy joven para marcarte la vida así. Las chicas de tu edad se la pasan de fiesta en fiesta. Alégrate ahora. Y ya cuando seas una viejita, podrás ir a la iglesia. Si es un adulto, posiblemente le digan sus antiguos amigos, yo te doy un consejo, tú lo tomas o lo dejas. Yo creo que deberías seguir centrado en tu trabajo, establecerte en un buen negocio y luego cuando estés libre de preocupaciones y problemas, dedicarte a lo que tú quieras, incluso a la religión. Si es un adulto mayor, seguramente su familia piense de él como la de aquella señora cuya Biblia encontró mi esposa, y al llamar a su hijo para devolverla, pues el número estaba en la Biblia, este le dijo con tono apenado, lo que pasa es que mi mamá ya es muy mayor, y usted sabe, las personas mayores les da por eso de la Biblia y el cielo. Desde el primer momento, el creyente debe aprender a negarse a sí mismo, negarse a su amor propio y contener su orgullo, para poder asimilar con gozo la crítica y el desprecio. Pero esto no es nuevo, mis hermanos. El negarse a sí mismo ha sido el diario vivir de todos los discípulos de Cristo de todas las edades, aún de los hombres y mujeres que admiramos en la Biblia. Alguien dijo acertadamente, la fe que nada cuesta, nada vale. Tengo que confesar que no me gusta cuando se intenta presentar a los personajes bíblicos como superhombres, como ejemplos imposibles de imitar, cuando son colocados allá tan altos como en un pedestal católico romano. Creo que la manera correcta y edificante de presentarlos es, por ejemplo, como estamos viendo ahora la vida de David, ciertamente un santo de Dios, pero un santo que tenía que luchar contra sus malos deseos, que tenía que negarse a sí mismo, que tenía que tomar su cruz. No hay héroe de la fe que no haya tenido que someter sus malos deseos todos los días. Y creo que quienes presentan a los personajes bíblicos como poseedores de ejemplos inalcanzables, lo hacen en realidad porque ellos mismos no están dispuestos a dar un paso para imitar su fe. Pero en la Escritura no son presentados así. De Elías se dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Piensa en los deseos pecaminosos que aquejan tu corazón. Cualquiera de estos, posiblemente, eran también los de Elías. Todos tuvieron que tomar y llevar el yugo de la autonegación. A Abraham, el padre de los creyentes,
lo vemos dudando de la promesa de un hijo. Lo vemos luchando con la incredulidad. A Moisés lo vemos batallando con la ira y siendo vencido por ella en una ocasión, a pesar de que era el hombre más manso de toda la tierra en sus días. A José lo vemos negándose a sus deseos impuros y huyendo, literalmente corriendo de la mujer ajena. A Esther la vemos arriesgando su posición y su vida para salvar a su pueblo, a sus hermanos. Y no solo los que están en las páginas de la Biblia, sino los que están en las páginas de la historia. A Lutero lo vemos pidiendo un día más antes de dar su famosa respuesta en la dieta de Worms, negándose a ser dominado por el temor a los hombres. A Calvino lo vemos negándose a una vida más cómoda y saludable por ayudar a Farel en Ginebra. Así con los puritanos y así con todos y cada uno de los santos que nos han precedido. Estos ejemplos, mis hermanos, el Espíritu Santo los ha registrado en las Escrituras y en la historia por la providencia para que nosotros nos sintamos identificados con ellos. Para que veamos en sus luchas nuestras luchas, aunque estas últimas se desenvuelvan y desarrollen en contextos distintos. Quizás tú seas un joven y estés luchando contra los deseos impuros. Cobra aliento. Mira el ejemplo de José. Agradece que no seas tentado a ese extremo y continúa negándote. Quizá tú eres una joven y estés luchando contra el amor propio, con el vestir como visten tus amigas para no ser rechazada por el grupo. Mira el ejemplo de Esther, que no tuvo el favor del rey con vestidos ni colonias seductoras, sino con la hermosura de la santidad. Cobra ánimo e imita su ejemplo, y viste con decoro y modestia. Y si finalmente eres rechazada por eso, o rechazado, pues agradece a Dios que quita de tu camino las personas que no te convienen, mientras que crea en ti un carácter piadoso y recto. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, según el propio pecado remanente que queda en él, debemos negarnos a nosotros mismos, porque esto también significa tomar el yugo de Cristo. Ahora, habiendo visto en qué consiste llevar el yugo de Cristo, veamos qué lección el Señor nos enseña por la figura del yugo. El Señor nos dice, aprended de mí. Tenemos que aprender de Él, primeramente, escuchando con mucha atención sus palabras. Casi 1400 años antes de la aparición de nuestro Señor, Dios dijo a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cristo es el profeta supremo prometido a los herederos de la salvación. Durante su transfiguración hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. De hecho, Gamaliel, antes mencionado, fue el primero en llevar el título de Rabán, que significa nuestro maestro. Cristo, en cambio, ostenta el título de Rabí, que significa mi maestro, en el sentido más íntimo y personal. Él dijo a sus discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Esto no significa para nada que no tengamos maestros en la iglesia, sino que tenemos un maestro supremo y personal. Al ser el Hijo de Dios, es la única voz divinamente autorizada por el Padre para enseñar y para aplicar las Escrituras sin error. Su entendimiento es perfecto, su conocimiento de nuestra necesidad y su poder para suplirla son ilimitados. Y esto lo hacen un maestro sin igual. Somos probados. Su voz dice, tened paciencia. Estamos cansados porque no vemos la siega de lo que hemos sembrado hasta hoy. Su voz dice, a su tiempo segaréis. Somos afligidos por la presión que este mundo ejerce sobre nosotros. Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo.
Mis hermanos, no es poca misericordia que Dios el Padre nos haya dado a Dios el Hijo como nuestro profeta. Él nos revela los atributos, la voluntad y el amor de Dios Padre para con nosotros. Nos sostiene con sus preciosas promesas en tiempos de necesidad. Deberíamos querer estar siempre como Juan, cerca de su corazón, y como María, sentados a sus pies. Su voz sigue hablando a través de las Escrituras y sigue hablando a través de la predicación. Su espíritu aún corrige, consuela, exhorta y alienta a su pueblo para hacerle bien. Por razones tan contundentes, debemos prestar máxima atención a sus palabras como un medio imprescindible para aprender de Él. Otra manera en la que debemos aprender de Él es imitando su ejemplo. Cristo es nuestro modelo perfecto. Entre tanto, el mundo dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Cristo, en cambio, no nos impone ningún deber que Él mismo no haya cumplido. El apóstol Pedro declara que Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. En Él no solo podemos ver la naturaleza y los atributos de Dios, sino que podemos ver también al hombre perfecto, en semejanza de pecado, pero sin pecado. El modelo supremo que cada creyente está llamado a imitar. E imitar de manera especial dos cualidades muy notables: la mansedumbre y la humildad. Pedro dice de él que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Pero acaso esto no significa ser servil? Definitivamente no. Pedro añade, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También, cuando fue llamado demonio, si bien su respuesta fue precisa y certera como una espada, estuvo revestida con la empuñadura de plata de la mansedumbre y la humildad. Cada persona tiene dañada su personalidad con dos pecados gemelos muy arraigados: el orgullo y el egoísmo. Estos son el terreno donde luego crecen otros pecados. Por ejemplo, un hombre orgulloso siempre está a un solo paso de ser un necio, porque su orgullo le impide aceptar el consejo y menos la exhortación para corregir su camino. Así también un hombre egoísta está a un solo paso de ser un despiadado, porque su egoísmo le impide ver la necesidad a su alrededor y compadecerse. Así estos pecados van corrompiendo el alma a niveles insondables. De manera inversa ocurre con la mansedumbre y la humildad. Ellas son el terreno fértil donde luego crecen otras gracias espirituales. Una persona mansa y humilde es fácil de guiar. Puede cultivar otras gracias porque no se cree la más sabia y siempre está dispuesta a aprender. El salmista dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por esto, a diferencia del orgulloso y egoísta que siempre está a la defensiva, cuidando sus propios bienes, su nombre y reputación, el manso y humilde, que no tiene otra gloria que defender la de su Señor, puede disfrutar de descanso y paz. Mis hermanos, Cristo busca formar estas virtudes en los suyos. Él dijo, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él permitirá ciertas circunstancias en nuestras vidas que nos enseñen a ser mansos y humildes. Usará todo a su alcance, y todo está a su alcance, para formar estas gracias en nosotros. Puede usar un cónyuge impío, un jefe difícil de soportar, una enfermedad, la rebeldía de nuestros hijos, la dureza del corazón de quienes nos rodean, aún de nuestros propios hermanos. Pero está decidido a que sus hijos aprendan la mansedumbre y la humildad. Y si esto es así, ¿acaso no deberíamos facilitarle este propósito sabiendo que es para nuestro bien? Un puritano decía, todo creyente debe escoger una de estas dos opciones, o ser humilde o ser humillado. ¿Cuál escogerás tú?
hasta este punto hemos visto qué significa llevar el yugo de Cristo y qué lección nos enseña el Señor por la figura del yugo. En tercer lugar, veamos la bendición que promete para los que llevan su yugo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y este es un descanso triple. Nos da descanso de la servidumbre del pecado. Cuando a un pecador le son rotas las cadenas del pecado y prueba el suave yugo de Cristo, aunque éste no contara con recompensa eterna, sino solo con los beneficios temporales, preferiría 1000 veces vivir en la libertad de los hijos de Dios que en los traicioneros deleites del pecado. Una de las razones es porque el creyente ahora puede ver las deformaciones que el pecado deja en todos los que habitan. Por la experiencia ajena y la propia, ahora conoce que tales deformaciones, aún en los redimidos, dejan en muchos casos cicatrices hasta el final de sus vidas en la tierra. Hogares destrozados, lazos familiares rotos, hijos enemistados, etc. Por otro lado, sabe que no hay tiranía más severa que la del pecado. Pero luego que el pecado se acerca sugiriendo una oportunidad y luego deja el alma presa con aquello que nunca sacia. ¿Alguien ha conocido alguna vez a un pecador que se haya saciado de pecar? Así como el asesino siempre vuelve a la escena del crimen y el adicto a buscar su dosis, quien se encuentra bajo el yugo del pecado en el reino de Satanás siempre vuelve a por más. Y esta será su penosa realidad hasta que deje de sufrir en este mundo para sufrir en el venidero. Pero en cambio, cuán distinto es el yugo de Cristo, que destituye el yugo del pecado y ofrece dulce descanso para el alma. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el llamado de Cristo aquí no se limita solamente a quienes son esclavos de pecado, sino a quienes, aún siendo creyentes, han sucumbido o están sucumbiendo aún ante algún pecado. ¿Eres tú un creyente que está siendo vencido por algún pecado? Aquí está la solución. El Señor nos invita a acercarnos a Él. Solo Él puede quebrantar el yugo de nuestros pecados por el quebrantamiento de nuestros corazones mediante un arrepentimiento sincero. Recuerda que su yugo siempre es mucho más liviano que la carga y la culpa de nuestro pecado. Otro beneficio de aceptar el yugo de Cristo es la paz interior. La paz que experimentan los que acuden a Cristo es completamente sobrenatural. La Biblia la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es un don de Dios a los creyentes y es una paz muy distinta a la que tiene este mundo. El inconverso siente paz cuando goza de buena salud, sus negocios marchan bien y vive más o menos tranquilamente con su prójimo. Pero esta paz no solo es circunstancial, sino también es falsa, porque no tiene a la paz divina como su fundamento. En cambio, la paz que Cristo da al alma descansa en un perdón completo de todos los pecados y una reconciliación filial con el Creador y Juez del universo. Esta paz está por encima de toda circunstancia. Pero ¿a quiénes se está refiriendo Cristo en este pasaje de modo particular? Se está refiriendo sin duda a los que, siendo abiertamente transgresores, estaban siendo oprimidos por el yugo del pecado que ya se hacía insoportable de sobrellevar. Pero también a otro grupo, y era aquellos que, siendo moralmente correctos, también estaban siendo oprimidos por la pesada carga de la estricta obediencia a la multitud de reglas y ordenanzas sin fundamento bíblico, impuestas por los escribas y fariseos. Esto les producía temor
y desesperación y les significaba esclavitud. Es en dicho contexto que Cristo contrasta sus enseñanzas con la de los maestros de Israel y les dice: tomad mi yugo y hallaréis descanso. En otras palabras, reciban mis enseñanzas, a saber que una persona solo se salva por medio de su sencilla confianza en mí. Y esto es aplicable no solo a quienes tratan de obtener la salvación por sus propios esfuerzos, sino también a quienes, aún inconscientemente, buscan el favor de Dios y la aceptación en base a su propio desempeño. O en palabras del apóstol, a quienes habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te exiges a ti mismo más de lo que Dios demanda de ti? Recuerda que aunque todos los creyentes debemos dar fruto como evidencia de la veracidad de nuestra fe, algunos dan frutos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esfuérzate por dar fruto, sí, pero guárdate de ser esclavo de tu propio desempeño. Pero quedaría incompleto este punto sin mencionar que la paz interior que Cristo proporciona no solo es buena para nuestras almas, sino también para nuestros cuerpos. El consejo de los especialistas revela que el estrés es una de las principales causas de las enfermedades contemporáneas. Aquí solo menciono algunas de las que esta ausencia de paz provoca: hipertensión, úlceras, gastritis, insomnios, migrañas, alopecia, escozor y manchas en la piel y debilitación del sistema inmunológico. Es evidente, mis hermanos, que la gran ausencia de paz en nuestros días está cobrando un alto saldo, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Dice Hendrickson: las enseñanzas de Cristo, si se toman de todo corazón, tienen un efecto curativo en toda la persona, alma y cuerpo. Él es un Salvador completo. Pero si la paz que podemos disfrutar en este mundo es dulce, ¿cuánto más lo será la que disfrutaremos en el mundo venidero? Este es el más grande beneficio de llevar el yugo de Cristo aquí. Nos da eterno reposo en el cielo. Todas las glorias que experimenta un cristiano en esta tierra, todas las consolaciones divinas en momentos de aflicción, todas las manifestaciones del amor de Cristo y todas las llenuras del Espíritu Santo no son más que un pequeño anticipo de lo que experimentará en el cielo. Allí, el Dios que no puede mentir ha prometido que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Allí cesará para siempre toda enfermedad, dolencia y debilidad, a las cuales están sujetos hoy nuestros cuerpos mortales. Dejaremos atrás para siempre todo conflicto con el pecado que ahora nos trae dolor y vergüenza, toda tentación que nos distrae y retrasa en la carrera de la fe y estorba nuestra comunión con Dios. Y lo mejor de lo mejor, allí podremos contemplar, no más por los ojos de nuestra imperfecta fe, sino cara a cara, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en todo su esplendor. Y disfrutaremos de todas las glorias que Él compró para nosotros mientras estuvo aquí. Y todo eso a su lado. Y por si fuera poco, eternamente. ¿Tú crees esto? Porque esto es lo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Para todos los que llevan hasta el final de sus días el yugo de Cristo. Algunas palabras para terminar. Si al examinar tu corazón en esta mañana has visto en verdad que nunca has llevado el yugo de Cristo, te invito a hacerlo. Imagina lo difícil que es tener audiencia con algún rey, presidente o gobernador. Sin embargo, Jesús, el Rey de Reyes, te recibe en esta mañana. Su invitación a tomar su yugo está tan vigente hoy
como cuando la pronunciaron sus labios hace 2000 años. Considera qué fruto obtendrás bajo el yugo del pecado. El pecado es un pésimo amo. Su salario es la muerte. Considera cuán fácil es llevar el yugo de Cristo en sí mismo. No exige nada irracional ni degradante. Que amemos a Dios, que creamos en Él, que obedezcamos su palabra y aceptemos la guía de su Espíritu. Por último, considera la ayuda que le es proporcionada a quienes llevan su yugo. Jesús mismo ha prometido que estará con ellos, no solo un día a la semana, no solo hasta la primera vez que pequen, sino para siempre. El Señor te ayude a aceptar su yugo para que así puedas conocer el verdadero descanso. Y si eres creyente, pero estás sobrecargado y fatigado, la invitación también es para ti. Vuelve a tomar el yugo de Cristo. No desistas. Si siendo enemigo un día te recibió, ¿cuánto más no te recibirá hoy siendo su hijo? Únete a hermanos maduros y fieles que contribuyan con tu crecimiento espiritual. Cuando se desea que un buey aprenda a utilizar rápidamente el yugo, se le coloca junto con otro que tenga experiencia. Y el buey viejo enseñará al más joven a trabajar bajo el yugo. De igual modo debes hacer. Permanece integrado a tu iglesia. Busca la compañía de hermanos fieles que te guíen y conduzcan hacia la madurez. Y así como está escrito, no ararás con buey y con asno juntamente, porque esto es yugo desigual. Evita las malas compañías que en nada benefician tu crecimiento espiritual. Por otro lado, no olvides que la invitación a descansar en Cristo no es una incitación a la holgazanería, sino más bien un oasis para cobrar fuerzas y servirle con nuevos bríos. Por tanto, cobra ánimo, alienta tu corazón y recuerda que Cristo tiene un yugo para tu cuello, lo mismo que una corona para tu cabeza. Vamos a terminar en oración.